Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles charlamos a lo largo de este comienzo del mes de diciembre. Último mes del año, último mes del programa por este año. Y la semana pasada estábamos hablando de meditar. Meditar, que significa pensar lo que nos está pasando, no solo comentar lo que nos pasa. Y obviamente seguimos como la semana pasada, simplemente con que el Ara San Juan no apareció. Está declarando que están muertos los 44 héroes de Argentina por haber salido en ese submarino, simplemente. Echamos la culpa a muchos. Por otro lado, el juez no pudo entrar a ver todavía qué pasó con Nahuel. Debido al problema con los mapuches, no pudo entrar a ver qué pasó con Nahuel. Un problema serio porque nosotros pensamos si deberíamos ser todos iguales ante la ley. Si pedimos ser iguales ante la ley, necesitamos que las leyes se cumplan. Y en este caso no se están cumpliendo la ley. La igualdad ante la ley significaría que no existen castas, que no existen diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, esta semana el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cambió el horario de los subtes. ¿Qué pasó? Gran problema con los trabajadores de los subtes. Dejaron a miles y miles de personas sin poder ir a trabajar, perdiendo quizás presentismo, perdiendo el día, puteándose uno a otro porque no podía tener acceso a un vehículo. ¿A quién están perjudicando? ¿A los que más tienen? ¿A quién piensan que perjudican? Al trabajador, simplemente el trabajador. Por otro lado, tenemos que dejar el país de la viveza criolla y tenemos que empezar a ver una movilidad social real que el país genere. Difícil, fácil de comentar, difícil de lograr. Y además, tratar de evitar que tener un policía uno al lado del otro para poder controlar que actuemos bien. Si no, usted, la luz roja no para, si entra de contramano no importa, después se arregla. Es un país que siempre pensó lo mismo. Alguna vez tendremos que cambiar, pero en serio, no como un partido político, como una sociedad madura. Pensemos dónde estaba Argentina en 1940, 1930, 1945, 1950, si ustedes quieren. Y pensemos dónde está hoy. Todo lo que hemos perdido en este lapso. Le podemos echar la culpa a los golpes militares, le podemos echar la culpa a los distintos partidos políticos, pero la realidad es que Argentina retrocedió. Y ahora tenemos que hablar de algo que nosotros venimos hablando hace 2 años, que recién hoy se está concretando, el problema Echegaray. Un problema Echegaray que nosotros lo tratamos largamente con el doctor Peña, diciendo que era el nexo para que todo podría haberse realizado cómodamente. Bueno, hoy se determinó que la AFIP declaró todo lo que ocultó al juzgado Echegaray con respecto a los movimientos de Lázaro Báez, los movimientos de Cristóbal López, el famoso facturas apócrifas Bahía Blanca y levantar la jurisdicción de Bahía Blanca de la AFIP. Todo eso lo vamos a estar desarrollando en el próximo programa porque no tenemos la suerte de que el doctor Peña hoy nos acompañe. Debe estar brindando con champán por lo que está pasando. Yo calculo que todo esto que nos llevó mucho tiempo a analizar y ver, Alconada Moon lo cuenta perfectamente bien en La Nación. Y estamos pensando que todo esto va a dar una visualización de cuál era la metodología y de por qué se pudo lograr todo esto. Eso es importante. ¿De qué vamos a estar hablando en este programa? Este programa lo dedicamos mucho a la política, poco a la economía, pero en el medio vamos a estar mezclando absolutamente todo. Por un lado vamos a estar hablando con Guillermo Modeno, nada más ni nada menos, un referente de explosiones dentro de la manifestación política. Por otro lado vamos a estar hablando con un economista, Manuel Adorín, donde le vamos a preguntar qué pasa con este gobierno en los puntos claves, como ser tipo de cambio, inflación, también lo podemos hablar con Moreno. Y después va a estar Nito Artaza, que nos va a estar comentando desde el llano ya, no siendo senador, su propuesta para vicegobernador y dónde está ubicado, en el radicalismo, en otro partido, cómo ve a Cambiemos y cómo ven las dos vertientes del radicalismo que tenemos hoy, que están perfectamente delimitadas y que son contrapuestas. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y lo dijimos en la apertura, estamos nada más ni nada menos que con el polémico Guillermo Moreno. Gracias, Moreno, por estar con nosotros. Polémico, no, soy de Racing nomás. No. Bueno, ya eso es un karma. No, pero es polémico. Eso fueron muchos años. Polémico es lo de Mañeto, dejalo Mañeto tranquilo, dejalo Mañeto, que viste, él, el criminal de lesa humanidad, dejalo Mañeto tranquilo. Eso fue, creo que la justicia determinó que no era así. No, todavía la Corte Suprema no se expidió, no, todavía sigue en proceso. Pero igual esto, vos sabés que tiene un tufillo, un muchacho que se quedó con una empresa en la sala de tortura y no se presenta a juicio, es lo que tiene que decir, dejar de la chicana y vamos a juicio y ahí resolvemos si es verdad o es mentira. ¿Es el problema de Mañeto o de la justicia? No, es él que está, él tiene que ir, como hacemos todo, vamos a juicio. Él mete de acá, que no, que se escapa, que no quiere, viste que Bartolomé Mitre reconoció que se escaparon. O sea que la próxima vez que un juez lo llame lo tiene que dejar preso. ¿Por qué no te dejaron ver a Debido? No me dejaron ver a Debido por una circunstancia muy particular. Vos fijate que por mis antecedentes no me dejan entrar, pero si se incrementan mis antecedentes no me dejan salir. Medio extraño esto, ¿eh? ¿Vos que sos abogado? No. ¿Qué sos? Doctor de Ciencia Económica. Bueno, entonces explícamelo. A ver, dicen que por mis antecedentes no me dejan entrar. Claro, porque ahora es después una condena si se incrementan los antecedentes, no te dejan salir. Son raros, yo le decía al tipo de... Pero escúchame, no es que si tengo a él no me dejan salir, si el tipo se reía y yo me reía con él. La verdad que es una situación, bueno, yo lo entiendo, tiene que decidir el director. Eso es inentendible, porque yo creo que tus antecedentes no deberían prohibirte la visita. Bueno, no importa, pero te hago la chanza de que... Ahora, esa no te la hizo nadie. No, ¿viste? En definitiva, cuando en su momento se medía la pobreza, vos descreías de la pobreza que cantaba la UCA. Yo nunca me metí con la pobreza de la UCA. Dije que estaba la pobreza del INDEC, que es lo oficial y que le demostró que es la correcta. Si vos sos doctor en ciencia económica, esto está muy clarito. Lo que pasa es que en la época que vos sos doctor en ciencia económica, de estos procesos muchos no se estudiaban, pero podemos tener un debate sobre eso, sin ningún inconveniente. Más, ¿Qué época calculás vos? No, bueno, me ves muy viejo. No, pero si sos doctor en ciencia económica, discúlpame, no dije eso, al contrario, somos de las primeras generaciones de economistas nosotros. Los doctores en ciencias económicas en general eran contadores. Cuando estaba el doctorado. Por eso, en general eran contadores que hacían el posgrado. Exacto. Y bueno, en esa época convengamos que econometría, estadísticas, no eran lo que en general, esas son disciplinas que se incorporaron en la década del 70 en la carrera. Sí, claro, ciertamente, y que además muchas veces no eran aplicables en el campo que teníamos nosotros. Vos fijate que yo les ofrecí el debate a todos, a propios y extraños, porque hubo algunos de nuestro gobierno que también dijeron que la pobreza era del 20, 25, 22. Yo le ofrecí el debate a propios y extraños, y ninguno aceptó. También se lo ofrecí a la UCA, más si te lo vuelvo a ofrecer a vos, vos querés traer acá el equipo de la UCA. Yo vengo con mi equipo y nos dedicamos todo el programa a debatir cuál es la pobreza de la Argentina en nuestro gobierno. ¿Y la de hoy cuál crees que es? Yo creo que la de hoy está arrimándose al 20%, pero arrimándose al 20%. Vos sabés, es grave. Una familia pobre ya es mucho. Dos, imagínate, el 6% que dejamos nosotros de personas en la pobreza. Esto estás hablando 2.400.000 personas, 600.000. 6%. Sí, claro. ¿Y te parece poco? No, me parece
muy diferente a lo que se decía y muy diferente a lo que se dice. Lo que Para mí es decíamos. muchísimo, aún si fuera el 6% es muchísimo. Pero claro, por eso yo no entiendo que me digan que era poco. Y coincido con vos cuando decís que es muchísimo. ¿Y sí? Es muchísimo. Por eso es una Evita decía, 2 familias pobres ya es mucho. Y yo te digo hoy, una familia pobre ya es mucho. Imagínate 600.000 familias o 2.400.000 personas. Vos, Ahora, ¿a vos te parece que nosotros tenemos 10% más de pobres que Chile? ¿A vos te parece que tenemos 10% más de pobres que Paraguay? ¿A vos te parece que tenemos 20% más de Chile que Uruguay? Todo depende del el corte que hagas. El corte es el corte. En la metodología para medir... Es como si vos te parece si ganás 1.000 euros en Europa vivís bien y te digo no. No, pero es que eso no es así. Porque en Europa tiene que ver con los precios relativos. En la Argentina la pobreza se mide de una manera. Lógicamente que si cambiamos la manera... Pero entonces yo te... No. Si te cambio la canasta, te cambio los pobres. Pues muy bien, pero entonces no podés hacerlo, porque si no, ¿qué comparás? Entonces, nada. Muy bien, nada. Entonces, ¿a vos te parece que vos me podés decir que tenemos 20 puntos porcentuales más que Uruguay? ¿Cuánto hace que no vas a Uruguay? ¿A vos te parece que tenemos 10% más en términos de puntos porcentuales? No nos olvidemos también poblaciones contra poblaciones. Bueno, pero lo que fuere, porcentaje son porcentaje. Todo esto es de una ridiculez que no resiste el análisis. Por eso no aceptaron el debate. Y yo se los ofrecí. Ahora, mientras nosotros estuvimos, después me fui de agregado económico en Roma los 2 últimos años, así es. Se midió la pobreza y se decía. Y es el 6% que te estoy diciendo. Fue menor, después se devaluó, viene la devaluación de Kicillof, vos sabés que en enero del 14 viene esa devaluación, y la devaluación te aumenta la pobreza. Después bajó porque aumentó el poder el Producto Bruto en el 15, y entonces te baja la pobreza. 6%. Tema más, ¿Vos tema menos. defendiste a los senadores y a los diputados que aprobaron la reforma previsional, sobre todo para no marcarlos con el dedo, Yo y no estigmatizarlos? ¿Pero qué opinás de eso? No es un problema de estigmatización o no. Es un problema de sapiencia técnica académica que a veces no se la tiene cuando se opina. Y con vos nos vamos a poner de acuerdo muy fácil. Mirá, los jubilados tienen un sistema de movilidad jubilatorio que tiene media sanción por el Senado. ¿Que los perjudica? Sí, pero solo los perjudica si se cumple en la economía lo que el descerebrado del presidente dice que va a pasar. Porque, obviamente... La baja de la inflación. No solo eso, todos los presupuestos que están incluidos en el presupuesto 2018, crecimiento, inflación, superávit, déficit comercial, déficit fiscal primario, total, cuasi fiscal, cuenta corriente del balance, si todo eso se da tal cual dice el descerebrado del presidente, entonces los jubilados pierden. Ahora vos sabés como yo, que aparte de ser descerebrado no tiene suerte y no acierta una. O sea, no solo no sabe, y por lo tanto no acierta, sino que no tiene suerte y no acierta una. No acertó ninguna de las que dijo 2016, ni acertó ninguna en términos económicos de lo que dijo 2017. ¿Por qué va a acertar en el 2018? Si no acierta, y hay un escenario tipo Carlos Rodríguez, cuando le dice a Macri, el rector de la UCEMA, al menos hasta bien, Macri, no te endeudes más porque no terminás tu gobierno. No te endeudes más que no terminás tu gobierno. Y después saca un tuit diciendo, yo escribí un artículo muy interesante, muy interesante. Y después escribió un tuit y dijo, qué tufillo a tercer gobierno radical que tiene este y va a terminar como los otros dos. Si esto es así, Carlos Rodríguez tiene razón, esta discusión es absolutamente abstracta. Porque el esquema de salida de esto está más cerca de una hiper que de ajuste por los salarios. Pero en una hiper destruís al jubilado igual. Y lógico. Porque lógico, llega tarde, siempre llega tarde. No, llegás tarde con el salario. Pero entre ajustar por salario y ajustar por inflación... defiende más. Bien. Defiende más la inflación. Entonces, ¿qué digo con esto? Como decía Kirchner, me planto acá, y como decía el sabio de Perón, me planto acá con mi media verdad. Con mi media verdad. Y desde mi media verdad no tengo autoridad para señalar con el dedo quién se equivoca y quién no se equivoca. Vos planteás tu media verdad. Los compañeros que votan por una decisión, votan por una porque tienen una proyección económica para el... Los que consideran
que se van a cumplir los presupuestos de Macri en la economía, hacen el cálculo, como el compañero Tomada, que lo dice en el informe que escribió, hago mis cálculos en función de las proyecciones que el Poder Ejecutivo plantea para la economía en el 2018. Perfecto. Con esas proyecciones, considerando que Macri no se equivoca, los jubilados pueden perder. Que es parecida a la que hace Ismael Bermúdez hoy, que saca el periodista de Clarín. Ahora, si se equivoca, que es lo más probable, y el consenso de la disciplina dice que este ya es un descerebrado, la mayoría de los economistas están diciendo que no da pie con bola, no sé qué te va a decir el economista. No lo dicen así, pero ¿Cómo? ¿Qué dijo Broda? Algunos dicen que dice Broda? Tiene errores conceptuales. No, ¿qué dice Broda? Que va a chocar, si no cambia, choca. Todos, la mayoría dicen que se va a chocar. ¿Qué dijo Carlos Rodríguez? Dijo, el Banco Central de la República Argentina está quebrado. ¿Qué dijo mi amigo Milei a los botes? ¿Qué dijo Sper? Que vamos a un correlito. Bien, muy bien. ¿Y qué dice de Pablo? Que ya te lo dije, me falta alguno de los que te estoy diciendo. No, pero está bien. Bien, entonces, ninguno peronista. No. Bien, nosotros empezamos a decir... Lo que nos aúna es que de seguir y continuar esta política, obviamente, termina vamos mal. A chocar. ¿Y vos pensás que va a cambiar? ¿Viste que no? Entonces, esto termina mal. Si termina mal, la hiper la tenés a la vuelta de la esquina, como le dijo Carlos Rodríguez. Por lo tanto, también hay una media verdad en esta votación. Si hay dos medias verdades, ninguno tiene autoridad para señalar con el dedo. Pero a su vez te digo, si este descerebrado no termina, se lleva con ellos... Que termine. No, bueno, suponete que tenga razón Carlos Rodríguez. Este descerebrado no termina. Se lleva con ello a los radicales y a los gorilas. Lo único que queda es la Iglesia y el peronismo. La Iglesia no puede gobernar. Por lo tanto, quedamos los peronistas. Si estamos todos unidos. Si no estamos todos unidos, pobre país. No lo están. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que bregar porque la familia se mantenga unida. Y en esto de estar unidos es lo que estoy trabajando. Por eso le digo a los compañeros, voten lo que le parezca a ustedes que va a pasar en la economía el año que viene. Si a ustedes les parece que el presupuesto de Macri va en esta dirección y razonablemente se va a cumplir, sí, los jubilados van a perder. Por lo tanto, voten en contra. Si a usted le parece que Carlos Rodríguez y el consenso de la profesión razonablemente está diciendo que esto así no camina, y no camina, la manera de defender a un sector que va a terminar muy mal, como los jubilados, pero vos sos legislador y algo tenés que hacer, es ajustar por inflación, porque en todo caso, en vez de 3 meses, corres la reglamentación al mes, a los 15 días y vas ajustando. Vota de esta manera. Pero de ninguna manera, por favor, acuses al otro compañero porque nos precisamos todos. Sea porque este descerebrado le pasa lo que le pasa, que dice el consenso de los economistas, o porque en el 19 le tenemos que ganar. Yo, como vos, quiero que termine. Por lo tanto, en el 19 le tenemos que ganar las elecciones. ¿Cómo le ganamos las elecciones? Todos juntos. ¿Cuánto sacó Ángelos? En pleno colapso de Alfonsín, ¿cuánto sacó Ángelos? Sí, no recuerdo. 38%. 38%. Lo mismo que Bordón. Se había ido... O Bordón, por ejemplo. No, bueno, no, pero vamos a los radicales. Se había ido Machinea, ya se había ido, había colapsado, el plan Primavera había colapsado. Se había ido Zurruil, que era el más inteligente de ese gabinete, había venido Pugliese con esa declaración desafortunada, le hablé con... Corazón y muy bien. A pesar, y venía el otro con el lápiz rojo y todas esas tonterías, igual no voy a hablar de él porque ya falleció y tiene todo mi respeto, sacó 38% de votos. Yo te digo que este gobierno, pase lo que pase en la economía, es un gobierno de radicales, con gorilas, con 1000 familias oligarcas, que son las que hoy están conduciendo. Ahora hablando de tu gobierno. Estos van a sacar 40% de votos. Si no nos unimos, te van a ganar. Obvio. Si en la primera elección de Cristina, ¿vos te acordás cuando sacamos con Cristina presidenta en la primera elección? No. Un poquito más del 46%. Si Kirchner, la 54 sí me acuerdo. Fue la segunda, pero sí, ya no estaba. Con Kirchner todavía vivo, porque fue en el 2007. Un gobierno extraordinario de Kirchner. Una extraordinaria candidata, sacamos el 46%, 47%. Ganamos ahí la primera vuelta,
¿por qué pensás que ahora vamos a sacar mucho más? Entonces le digo a los compañeros, nos quedan 2 minutos. Tenemos que ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta todos unidos. A vos te quedan 2 minutos y me preguntás lo que quieras, pero déjame terminar la respuesta, si no los peronistas, que algunos te están algún peronista mira este programa. Sí. Y aparte después que le diga que estoy yo. Bueno, entonces decís, peronistas, todos unidos porque todos unidos triunfaremos. Y nadie tiene el dedo largo para señalar a un compañero, porque una de las verdades dice que el que acusa a un compañero se pasa al bando de los oligarcas. De los 3 gobiernos que hubo, Néstor, Cristina, hubo un gobierno, para mi manera de ver, muy exitoso, que fue el de Néstor, y después 2 gobiernos que fueron perdiendo las joyas de la abuela. ¿Qué opinas de eso? Tuvimos un gobierno extraordinario, no lo defino así, lo defino en términos de que mantuvimos los superávit gemelos. Así es. Tuvimos superávit fiscal y superávit comercial necesario para empatarle a la cuenta corriente de la balanza de pago, que vos después se la explicás a tus oyentes. Y una política de cambio interesantísima. Sí, claro, con tipo de cambio competitivo. Exacto. ¿Qué hacen estas bestias? Estas bestias tienen uno de los déficits fiscales más altos de la historia argentina. No, pero pará que no voy a terminar, pará que no termine la respuesta. Uno de los déficits fiscales más altos de la historia, estas bestias, y uno de los superávit comerciales más importantes de la historia argentina, déficit comerciales más importantes de la historia argentina. Entonces, en vez de tener superávit gemelo, tienen déficit gemelo, más el de cuenta corriente. En el 2010 perdimos el superávit fiscal y empezaron a aparecer nuestros problemas, que se consolidaron en el 2012 cuando tuve que empezar a administrar el comercio exterior. Cuando empezamos a administrar el comercio exterior no fue un hecho virtuoso de nuestro gobierno, no hay ninguna duda, pero en el medio se nos produjo la revolución energética norteamericana, que no es un tema menor, y nos cambió los precios relativos de todo el mundo. Porque cuando un país hace la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista, la primera la industrial, la segunda de los procesos y la tercera la energética norteamericana, el mundo cambia. Cambió tanto que el Papa nos dice que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Sobre eso le tenemos que proponer a nuestro pueblo un modelo nacional y popular con orientación a la producción. No fuimos capaces de terminar nuestro gobierno con un modelo orientado a la producción, es cierto, y ahí tenés uno de nuestros errores, pero somos los únicos que le podemos plantear esto a nuestro pueblo. Gracias, Guillermo, por haber venido a Economía Ahora. No, gracias a vos. Te invito con una hermosa botella de nuestra bodega Boutique Iacarini. Y bueno, ¿cómo no? ¿Y que la sacamos entonces? Igual la vamos a mostrar, no te hagas problema, mostrarla también. Sí, cómo que no. la disfrutes. Pero y bueno, no. Vamos a seguir charlando de esto nuevo. Este sábado me la tomo en honor a vos. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Yo les prometí que íbamos a tener un poquito de economía dentro del mare magnum de política que estamos tratando. Parece un programa que fuera intratables, y no es intratables. Es Economía Ahora como en los últimos 20 años. Estamos con Manuel Adorni. ¿Cómo te va, Manuel? Gracias por haber estado en Economía Ahora en este momento y acompañarnos, ya que sos nuevo dentro de nuestros invitados. Así es, no, gracias a ustedes por la invitación. Te pido un paneo de lo que pasa con la economía
macrista, que es, primero tomemos el dato de inflación, que es un dato importante en estos últimos días con respecto a que los índices están dando no como quiere el gobierno y nos está dando una inflación aproximada muy lejos de la que decía el Banco Central como expectativa y del presupuesto, ¿no? Sí, a ver, el Banco Central se había situado en una meta del 17%. Exacto. En realidad, si uno es generoso, porque la meta era de entre el 12 y el 17%, ¿no? Sí. Bueno, esta meta... Pero quedó grabado más el 17. Quedó grabado el 17, se incumplió claramente, vamos a terminar con una inflación en torno al 24%, y me parece que hubo algunos aumentos como combustibles, como tarifas, que el gobierno los aceleró para meterlos dentro de los índices de inflación de este año, ¿no? Todo lo que va a ocurrir en diciembre, me da la sensación que algunos aumentos estaban planificados para el año que viene y se adelantaron para, bueno, ya no cumplimos con la meta y no la vamos a cumplir en serio. Para empezar, para si se que quiere... empecemos mejor el y bueno, 2018. El 2018 bastante ambicioso, ¿no? Una meta de entre el 8 y el 12%. Bueno, la gente tiene grabado ahora este 12% para el 2018. El problema que tuvo el Banco Central, aparte de cierta laxitud en su política monetaria en finales del 2016, que impactó en que la inflación sea más alta de lo esperada, es que por otro lado, bueno, no convenció al mercado de que la inflación iba a estar en el 17%. Y la verdad es que cuando ni vos ni yo nos convencemos, y nuestros vecinos y nuestros comerciantes no se convencen, eso lo que hace es que efectivamente la inflación sea más alta de lo que el Banco Central esperaba, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa en el 2018. La verdad es que los análisis dan que la inflación va a estar más en torno al 16% para el 2018. La verdad es que es un tema que hay que ver. Sí, todo queda va a mucho depender camino también, por recorrer, ¿no? También va a tener la importancia de las tarifas y los combustibles dentro de ese 2018, como ha marcado este año, que indudablemente genera no solo la inflación del mes, sino genera una proyección de inflación mayor y además genera una mayor recaudación. Pues no nos olvidemos que dentro de los servicios tenemos el IVA diferencial. Por supuesto, por desgracia, ¿no? Por desgracia. En definitiva, sí, no es una corrección que aparentemente quise hacer nadie. No, a ver, aumentan la tarifa, pero también aumentan los impuestos, digo. Tendrían que ser, si se quiere, un poco más justos y si quieren aumentar la tarifa, que me parece razonable. Bueno, a ver qué hacemos con esa maraña de impuestos, que por cada 100 pesos de luz, 50 se lo damos al Estado en concepto de impuestos. Claro, exactamente. ¿Cómo nos va a recibir el 2018? Bueno, a ver, el Banco Central tiene una expectativa de terminar diciembre con una inflación en torno al 1%, para acomodar las expectativas, si se quiere, atrás de ese 1% y que dé el cálculo o la proyección en el 12% anual. Claramente no va a pasar, vamos a tener un diciembre muy recalentado, tema tarifas de colegios privados, tema combustibles, prepagas, en fin, energía. Diciembre muy recalentado, como decís vos, para dejar el año atrás. Exactamente. Y empezar un año nuevo. Por lo tanto, de llegar al 1% mensual. Por eso, vamos a tener años complicados. Ahora, metas de inflación, las metas de inflación existen desde el año 90 en Nueva Zelanda y no llega a la mitad a los países que han logrado cumplir el primer año con esta meta de inflación que se han impuesto a través de la historia. Por lo cual, digamos, el Banco Central incumplió con la meta. No es nada terrible, no es nada que genere demasiado ruido. Sí, digamos, le creemos al Banco Central que el 12% de inflación va a convivir con nosotros el año que viene, o le creemos a quienes dijeron que en el 2017 la inflación iba a estar por encima del 22 o 23%. Entonces digo, cuando nadie está convencido de que la inflación va a ser la que el Banco Central dice, estamos en un problema que va más allá de las medidas que tome el Banco Central, claro, con la tasa de interés, etcétera, con todas las herramientas. Exactamente. Ahora, este gobierno planteaba de comienzo nomás el tema de la necesidad de inversión. Una necesidad de inversión que no se vio plasmada y que además el Banco Central hizo de aspiradora con una alta tasa, que si yo miro de afuera del país, digo, yo vengo acá, cambio dólares, pongo la plata en la timba financiera, vuelvo a cambiar dólares y me voy. Sí, a ver, quien invierte en Levax o quien invierte en la llamada bicicleta financiera, la realidad es que no era gente o no era un perfil de inversor que en realidad, si la tasa era 3 o 4 puntos menos, iba a invertir en el sector productivo. No. Digo, son simplemente capitales que van y vienen, que no está mal que así sea. A ver, seamos razonables en un mundo capitalista y de que se mueve por las finanzas. Sobre todo un mundo de tasa planchada. Por supuesto, por supuesto. Ahora, las inversiones, por supuesto que son necesarias, digamos. Pongámonos en contexto. Argentina tiene cerca de un 30% de pobreza, cerca de un 10% de desocupación, un déficit fiscal récord y una necesidad de generar empleo que no encuentra el camino en la Argentina. Claramente que una de las soluciones es la inversión. Ahora,
con la presión fiscal que tenemos, con los problemas políticos que tenemos, que parte quedó disipado con las elecciones del 22 de octubre, pero digo, con lo convulsionado que somos como argentinos, digo, el inversor a venir acá, a que el Estado se quede con el 50 o el 60% de su renta, y la verdad que va a invertir a otro lado. Y si miran los rankings internacionales de Argentina, invierte en otro lado. Pero por supuesto, y más, somos un país muy cíclico, que cada 10 o 15 años tenemos serios problemas en nuestra economía, cada vez tenemos más pobreza, no solucionamos el tema del gasto público, no solucionamos el tema del déficit fiscal, la deuda aumenta. Digamos, y son todos problemas que el mundo sabe que no los tenemos ni desde Macri, ni desde Cristina, ni desde Néstor, los tenemos desde mitad del siglo XX. Entonces digo, me parece que tenemos que cambiar y cambiar en serio, ¿no? Y esta reforma tributaria que se planteó como para mí algo maravilloso, si fuera realmente plasmado como debería ser. O sea, la simplificación de... Yo, por otro lado, y te saco de la pregunta un ratito, leo que Trump bajó los impuestos un 10% en un país que tiene un déficit fabuloso y nosotros no somos capaces de bajar ni un 3% en el combo. La reforma, ¿qué opinás de la reforma tributaria que para mí es una mentira? A mí me parece que todas las reformas, estas estructurales que al menos en los medios salieron y que todavía falta que pasen por el Congreso, aclaremos esto, nada está dicho todavía. Faltan leyes y decretos reglamentarios. Falta la letra chica, digo, hay que esperar, pero me parece que todo tiene sabor a poco, ¿no? Digo, una reforma tributaria, nosotros tenemos un peso tributario que de los 12 meses que trabajás en el año, 7 lo haces para el Estado. Digo, de la renta agraria que tantos nos vanagloriamos de que el campo es el motor de la economía, el Estado tiene una participación en la renta agraria de cerca del 70%. Digo, el Estado nos come vivos a impuestos. A ver, todo lo que venga después, lo que venga de inversiones, de crecimiento genuino, de generación de empleo, bueno, la verdad es que en este contexto va a ser complicado. Ahora, pongámonos de acuerdo, porque en el diagnóstico todos coincidimos. Ahora, cuando queremos tocar empleo público, cuando queremos tocar gasto público, gasto político, digo, se nos empieza a complicar. Cuando nos ponemos a negociar con los gobernadores ingresos brutos, que no tomen empleados públicos en las provincias ni en los municipios, digo, empieza a haber manifestaciones, cortes, quejas, lobby político para que no se haga. Entonces digo, me parece que somos una sociedad que no nos ponemos de acuerdo, no estamos de acuerdo ni con el déficit fiscal, pero tampoco estamos de acuerdo con el endeudamiento. Claro. No estamos de acuerdo con el gasto público, pero tampoco estamos de acuerdo con achicar el Estado. Digo, me parece que somos una sociedad que nos falta madurar, ¿no? Bueno, yo creo que también fue un problema de haber ganado como ganó Cambiemos. Porque al comienzo Cambiemos era la reforma absoluta y el corte absoluto y drástico de todo. El miedo era ese, no voten a Cambiemos porque van a sacar esto, lo otro. Resulta que llegó a ser un fashion, o sea, un kirchnerismo fashion Cambiemos. Sí, lo que le llaman por ahí kirchnerismo de buenos modales. Nosotros crecimos en ministerios, por ende en secretarías, subsecretarías, direcciones, la dirección de bicicleta como hay en la Ciudad de Buenos Aires, y realmente no hemos resuelto absolutamente nada de lo que traía. No, pero por lo que te digo, me parece que la sociedad no está dispuesta al cambio real. Digo, a ver, después podemos hacer una crítica política, o qué esperaba uno de Cambiemos, o qué esperaba uno del gobierno. Yo los voté, digo, y los volvería a votar, pero porque me parece que el modelo kirchnerista estaba agotado y que esta famosa grieta, en realidad lo que se discutía, si se quiere, es si nos quedábamos con ese modelo populista y de proteccionismo y de aislarnos del mundo, o si decidíamos ir por otro camino. Bueno, evidentemente este camino es complicado, no estamos decididos a transitarlo como se debe, y tal vez tenemos mucho miedo al cambio y a reformar el Estado, y a reformarnos nosotros como sociedad. Ahora, lo vamos a tener que hacer, porque sí o sí. Si no lo hacemos, vos sabés que las últimas 4 o 5 crisis, digo, la crisis del Plan Austral, la crisis del 2001, y si me voy más para atrás el Rodrigazo, todas tuvieron una misma causa que fue el déficit fiscal y que un día el mercado te dijo basta. Digo, hoy el mercado no dice basta. Ahora, pero puede llegar el basta. A ver, si Trump baja los impuestos, las pocas empresas que tenían alguna idea de invertir en la Argentina, ¿te pensás que no van a ver a Estados Unidos con buenos ojos? Sí. Y digo, y que a Trump o a la Reserva Federal no se le ocurra subir la tasa y que se transforme Estados Unidos en una aspiradora de dólares, porque este modelo, que puede ser muy bueno y tener muy buenas intenciones en este gradualismo, guarda que no lo conviertan en una economía de shock y no por decisión nuestra, ¿no? Gracias, Manuel, por haber venido a Economía Ahora, realmente interesante, y esperemos que el cambio sea real. Ojalá. Porque si no,
en choques inminentes. Ojalá para todos. Nuestra bodega Yagarini te hace entrega de un exquisito vino de una bodega boutique para que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Por favor. Hacemos una pausa y enseguidita volvemos. Bodega Yagarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías@gmail.com. Bueno, tercer bloque del programa y lo prometido es deuda. Aunque ustedes no lo creían, estamos con un ex senador de Corrientes, pero por ustedes conocido como Nito Artaza. Gracias por estar en Economía. Raúl, al contrario, el gusto de estar. ¿Cómo está? Bien, tuviste una carrera meteórica política, no hablemos de la artística porque sabemos que es impresionante, pero en la política estuviste a punto o te propusiste como vicegobernador, sos un ex senador. ¿Y cómo sigue tu carrera dentro o fuera del radicalismo? Bueno, mire, yo he intentado interna, soy afiliado hace 18 años al radicalismo y resulta que esas picardías que suceden a veces en las provincias desapareció mi ficha y no pude hacer internas. Y después la decisión del radicalismo de Gualeguaychú de acompañar al PRO en su momento, yo no la compartí, así que soy un poco disidente de aquella convención. Pero yo supongo que el radicalismo va a volver a reencontrar esa senda nacional, digamos, popular, más dentro de los sectores más populares o la clase media. Yo espero que vuelva a recuperar esa senda propia, además que tenga un proyecto propio y un liderazgo propio. Y voy a seguir haciendo política, bueno, en Corrientes, por supuesto, porque quiero incidir sobre la política. Y es lo que siempre le propongo a los correntinos en general, aportándole ideas para las provincias que yo entiendo necesitan desarrollo y no ser expulsoras de familias, ¿no? ¿No estás de acuerdo con el pacto fiscal? No. Contanos por qué. Bueno, porque eso significa, por ejemplo, en mi provincia, volver atrás derechos ya obtenidos por jubilaciones, por los jubilados. A mí me parece que, en general, yo no estoy de acuerdo mucho con los ajustes. Yo creo que nosotros tenemos que apostar al crecimiento, no al ajuste. Y en las provincias que no tienen industrialización, que no tenemos una ley de coparticipación que nos beneficie, que dependemos del aporte del Tesoro Nacional de las provincias, de la nación, encima nos piden más ajustes, que bajemos ingresos brutos, por ejemplo. Yo creo que al contrario, las provincias sí necesitan, desde mi punto de vista, y he presentado proyectos al respecto, una ley de promoción industrial. Por ejemplo, en algunos clúster, como la madera, como la agricultura, como el turismo. Me parece que nosotros necesitamos con nuestros productos primarios, para darle valor agregado, leyes de promoción industrial, porque si no vamos a seguir siempre expulsando familias en desigualdad. Me parece que no solo Corrientes, el nordeste argentino necesita una ley de promoción industrial para sus productos primarios, ¿no? Pero no es bajándonos la única recaudación que tenemos, que es ingresos brutos.
Nosotros necesitamos O sea, que es leyes como que el nacionales. gobierno, a pesar de que manifiesta que es federal, no es tan federal como parece. No, no, de ninguna manera. Yo entiendo que no. Además, porque si lo fuera, hoy podríamos hacer una nueva ley de coparticipación federal. Eso sería dar un paso adelante y un cambio. Decir, bueno, ¿cuáles son las regiones en la Argentina? No solamente con obra de infraestructura, prometiendo el Plan Belgrano, sino cuáles son las regiones que son expulsoras de familias, las que no tienen industrialización, Claro. las que no tienen salida laboral. Ver a ver de qué manera se puede beneficiar a través de generar empleo y ver que no es lo mismo tener un kiosco en Corrientes que acá en la 9 de Julio. Claro. O en un pueblo de Corrientes, para ver de qué manera esas asimetrías la puede solucionar el gobierno nacional con las provincias. Me parece que no solamente estar agachándole la cabeza frente al gobierno nacional, que si no te dice, bueno, si no entran en el pacto fiscal van a No tener tenés plata. castigos. Me parece que eso es es muy injusto para las provincias, es arbitrario, es improcedente. Ojalá que pueda reflexionar el gobierno, eso es una cuestión a resolver. Eso es interesante porque normalmente venimos de gobiernos, no solo sino muchos atrás, que le imponían a la provincia con látigo y con plata para con la que caja. se sojuzgaran. Claro. Y no veo que hay un cambio importante y la federalización de la cosa tampoco está funcionando No, al contrario. como debería. Fíjese Porque- que el anterior era así también. Sí, exactamente. Con la provincia, cosas que hemos, desde el Senado yo he discutido muchísimo y que lo hemos planteado, cuando pedíamos que se reparta el dinero del ANSES, los aportes del Tesoro Nacional, que el impuesto al cheque sea repartido entre las provincias también y no se lo lleve toda la nación. Y sin embargo los alineaba con la caja el anterior. Y también. Y Sí, yo creo que yo creo que todos los gobiernos han alineado con la caja. fue... Lo que claro, pasa es que venimos superó, digamos, al otro en cuanto al método, inclusive. pero venimos de problemas serios del otro que no se mejoraron en este. Claro. Si no se profundizaron, yo diría. Claro, y tiene el problema de que ya la herencia pasó hace 2 años. Claro. Sí, yo creo que ya cuando uno gobierna 2 años, ya hay que parar con eso de la herencia. Claro. Porque, sobre todo cuando no la manifestaste en su quantum. Claro, porque además uno escucha decir por ahí, bueno, escuchamos a las más altas autoridades de este gobierno decir, bueno, pero están muy altos los derechos y los salarios de los trabajadores o de los jubilados. Entonces, Que es una vergüenza. Entonces no es tanta herencia mala la que recibiste. Yo no estoy defendiendo al otro gobierno, porque yo he sido opositor de Totalmente. otro gobierno y soy opositor de este, con todo respeto, ¿no? ¿Qué opinás de todas las causas que la justicia empezó a tomar como bandera hoy y que tiene una cantidad y una playa de exfuncionarios del gobierno anterior? No solo algunos presos, sino que muchos están ya desfilando para ir presos. No, pero mire, me parece bien que las investigaciones avancen en la Argentina para este gobierno, para el anterior y para este y para el que venga también. Lo que no tenemos que ser es espasmódico y que los jueces estén respondiéndole a los gobiernos, digamos, ¿no? Claro. Me parece que... Desde el juez de la servilleta para acá, que son los mismos. Sí, son los mismos. Lamentablemente lo que estamos viviendo hoy da esa impresión. Pero lo importante es que se avance en la justicia, quienes han hecho corrupción puedan ser juzgados. Y creo que también este gobierno las tiene. Y yo espero que los jueces avancen, porque el sistema nos va a llevar dentro de poco a que estén incurriendo en corrupción algunos funcionarios de este gobierno. Y lo están haciendo. Yo, con todo respeto, digo, a mí me parece que hay cosas que son improcedentes. Si estuviera hoy en el Senado, estaría discutiendo de qué manera se están llevando a cabo algunas políticas, licitaciones, lo que está pasando con la deuda externa. La Argentina está otra vez endeudando enormemente y la hace una persona que desde mi punto de vista lo está haciendo irresponsablemente, como... Sí, que tiene problemas de intereses. Sí, de intereses Tiene un contradictorios. conflicto de intereses Conflicto terrible. de intereses, como pasa también en la Secretaría de Energía con Aranguren. con Aranguren. Me parece que son cuestiones a estar muy, muy atentas. Eso debería la justicia tomar
cartas en el asunto ahora, no podemos ser No, que porque estemos si no hablando de después decir, juicio de bueno, 14 cuando a termine 22 este años. gobierno van a desfilar todos los de este gobierno otra vez. Me parece que la Argentina tiene que avanzar en una independencia de poder. Por eso uno a veces, como político, no quiere opinar demasiado sobre la justicia, porque decir, bueno, hay que respetar la independencia de poder y resulta que presionamos a los jueces. Pero sí hay que ir por un código procesal penal yo fui uno de los tantos autores que hubo, que hemos trabajado con el INESIP, para tener un nuevo código procesal penal que sea con sistema acusatorio y ir también al sistema de jurados, de juicio por jurado, Sí. avanzar como se ha hecho en otras provincias y tener una justicia mucho más rápida que no dependa solamente de las carpetas de los jueces, sino de las investigaciones de los fiscales. Es decir, un nuevo código procesal penal que está votado, que es ley, pero que hay que reglamentarlo. Claro, además tenemos el famoso tema del Consejo de la Magistratura que no funcionó. Mejor dicho, funcionó como estaba previsto. Ahora, lamentablemente, estamos empezando a cambiar un poco y debería funcionar como no está previsto. Y a mí me preocupa que un funcionario como un juez no sea juzgado nunca. Claro. Por su actitud, por su actividad, por su rendimiento, como te juzgan a vos, me juzgan a mí, a todos nos juzgan. Y el juez es como la casta del país que no paga ganancias y además no lo juzga nadie. Me parece que eso debería cambiar absolutamente. Eso debe funcionar, la magistratura, por supuesto, que el Consejo de la Magistratura también. Lo que tenemos que evitar es que haya solamente hay varias causas que están solamente en carpeta de los jueces, que no pueden hacer todas esas investigaciones y cuando les interesa sacan la carpeta a pedido de los gobiernos que están. Eso tenemos que evitarlo. Por eso tiene que haber un nuevo código procesal penal donde haya un sistema acusatorio, donde trabajen los fiscales. Yo por lo menos estoy planteando el concepto político, yo no soy un jurista, pero cuando me tocó estar ahí hicimos la propuesta a través del INESIP, claro, que queremos una respuesta rápida de la justicia, e independiente, por supuesto. Son cuestiones pendientes en la Argentina. Sin ningún tipo de carácter político. Claro. Debería estar totalmente al margen. Sin embargo, sabemos que hubo muchos operadores políticos, ni hablar en el gobierno anterior y en el anterior. O sea, realmente hay operadores políticos y en el actual. Por supuesto. Entonces, deberíamos pedir, creo que la sociedad hoy está pidiendo, y por eso la justicia está actuando un poco mejor, no lo que debería, pero un poco mejor. ¿Qué opinión tenés con respecto a la actitud de Lilita dentro de este gobierno? Bueno, mire, a mí me sorprende un poco que ella esté con este gobierno cuando ha sido una de las grandes denunciadoras en su momento de Macri, sí. ¿No? Pero mire, yo le tengo un profundo, más que afecto le tengo, pero le he perdido un poco de respeto político. Yo he tenido acusaciones de ella en su momento de decir que a mí me apoyaba el gobierno anterior para hacer perder al gobierno de Corrientes, que era radical. Cuando yo planteaba interna y no me dejaban. Cuando uno propone una idea, no es que está perjudicando a alguien. Estoy proponiendo una idea, puedo sacarle votos no sé quién, pero claro, voy a someterme a la voluntad popular. Y sin embargo yo le tengo un gran afecto, pero me parece que ella debe ser coherente con lo que planteaba antes y hoy estar acompañando algunas decisiones del gobierno y no denunciarlas, no me parece bien para Lilita. Ahora salió con este tema el último tema de este acuerdo dentro de la UCR. Tampoco me parece bien que ella se meta hoy en un partido que ya dejó. Sí. Sí. Que ya dejó y que no es parte de la Unión Cívica Radical, pero puede criticarlo, pero no poner condicionamientos al gobierno. A mí me parece, mire, de todas maneras, no la quiero descalificar en absoluto, es una persona muy inteligente, una persona inteligente sin duda. Igual creo que Lilita ha tenido un panegírico de denuncias muy grande, en algunos casos se ha verificado que funcionaron y en otros casos, que tenemos la suerte de que el público se olvida, sí, no han funcionado para nada. La última gran patinada en aceite fue el tema de Maldonado, diciendo que había un 20% cuando no estuviera en Chile. Pero parece que hay cierto gran sector de la prensa y mire, si uno lo diría cualquier persona común de la política, lo destruyen. Sí.
Hoy vemos que hay grandes titulares. Grandes titulares sería eso, y sin embargo tienen una cobertura importante política, de prensa, digo. Tanto este gobierno como Lilita lo tiene, ¿no? Ella puede decir cualquier barbaridad. Si lo dijéramos algunos. Sí, es real. De nosotros sería un desastre. Creo que sería el fin de la carrera política de algunos. Yo le equiparo a Bonafini, que puede decir cualquier cosa que ya nos tiene acostumbrados. O sea, a que no sea ni cierto ni la forma de decirlo, pero nos tiene acostumbrados. ¿Vos cuál es la partición hoy, si es que la conocés, del radicalismo? Porque tenemos tenido por un lado a Sansi y por otro lado a Alfonsín. Ricardo indudablemente está cortado para otro lado, pero ¿cuál es el problema que existe? ¿La participación dentro del gobierno? ¿O lo que vos intuís? Por ahí es no que el radicalismo conocés. no tiene que pelear cargos en el gobierno. El radicalismo tiene que pelear un proyecto que lo represente. Yo no creo que... Creo y tengo la esperanza... No nos olvidemos que el radicalismo le dio el país. Sí, pero yo la creo llegada que al país se lo dio lo que el hizo fue... Yo tengo la esperanza de que haya sido nada más que un acuerdo electoral, político, pero yo no creo que sea bueno para el radicalismo. Yo me aparté después de la convención radical porque dije que el radicalismo iba a desaparecer, como ocurrió acá en la capital, como íbamos hacia un camino equivocado, y yo lo sostengo aún hoy. Tal vez el camino tomará distancia, como está tomando hoy Ricardo, Alfonsín. Bueno, me alegro, pero no debimos haber acompañado esa convención. Y mire, yo le voy a contar una anécdota, es la primera vez que lo cuento, pero no es, ya pasó el tiempo. Nosotros estábamos en una reunión de senadores y vino Ernesto Sana y dice, vamos a dejar de lado UNEN. Sí. Que ahí donde nosotros teníamos posibilidades con UNEN, inclusive de una participación importante del electorado, claro, teníamos. Pareja. Porque el Círculo Rojo quiere que sea Macri. Primero hubo un silencio de todos los senadores, pero después empezó la discusión grande. Claro. Por eso armó la pelotera, digamos. Pero ¿cómo que sea Macri? Sí, nosotros tenemos que hacerlo, así que vamos a dejar de lado UNEN. Y así empezó a decir, bueno, hubo una gran discusión en su momento entre todos los senadores. Fue difícil esa reunión que hicimos de comisión. Después vino la convención. Antes ya empezaron a destruir UNEN. Lilita Carrió se levantó a Pino Solana. Totalmente. Y bueno, fue lo que ocurrió. Y usted me pregunta cómo está hoy el radicalismo. Ojalá pueda volver a recuperar su senda. Un proyecto y un liderazgo, pero no es dentro de Macri. Mire, yo la otra vez hablaba con mi padre ha sido radical toda su vida, bueno, mi familia también en Corrientes, y un amigo de mi padre me decía, que vive todavía, me dice, mirá si te viera tu padre que vos no estás en el radicalismo. Le digo, ¿vos crees que papá hubiera contribuido a que Alzogaray llegue a presidente? Claro. Y bueno, es lo que hizo el radicalismo ahora, logró que Macri llegue a presidente y sus ideas neoliberales, con todo respeto, y mire que tengo un profundo respeto por Macri, que es el presidente de la Argentina, o de los conceptos lo cual me alegro, que por eso no quita hoy, que uno pueda criticar lo que está mal. Lo que está mal, pero bueno, con gracias, todo Nito, respeto. Gracias por haber venido, insistimos mucho para que estés acá y realmente te agradezco para mí mucho. Un gusto. Y bueno, veremos cómo sigue esta... Yo de corazón creo que el Partido Radical debería pararse nuevamente, porque su trayectoria de tantos años lo amerita, ¿no? Por supuesto, yo creo que tiene mucho para darle todavía a la nación argentina al radicalismo. Así es. Te invito un excelente vino que lo podés tomar con Cecilia para esto festejar. Va a debutar hoy con Cecilia, entonces. Y gracias por haber estado en Economía Ahora. Muy lindo, muchas gracias a usted, Raúl. A ustedes dentro de 7 días, sin falta, vamos a estar repitiendo este núcleo de invitados para ver cómo podemos salir de este meollo. Gracias por estar con nosotros siempre y disfrutemos diciembre, que esperemos que tengamos fiestas en paz. Hasta la semana que viene.